Vamos a continuar con la explicación de las preguntas de la guía 2022 de Exani 1. Entonces, en la pregunta número 17 dice lo siguiente. Si el coseno de un ángulo es 4/5, ¿cuál es el valor de la secante para el mismo ángulo? En este caso, puedes obtener la respuesta de forma inmediata, sin hacer tantas operaciones. En sí, no se deben hacer operaciones, pero puedes llegar a obtener la respuesta de forma inmediata, siempre y cuando debes tener en mente como modelo matemático a un triángulo rectángulo. Y segundo, debes conocer las relaciones trigonométricas con sus inversas. Es decir, que aquí por ejemplo nos está diciendo que el coseno es 4/5. La relación inversa del coseno es la secante. Entonces, de forma automática, tú dices que la razón inversa de 4/5 es 5/4. Y de esa forma llegas a obtener la respuesta correcta, ¿sí? De forma inmediata. Entonces, como dijimos que como primer modelo debemos tener un triángulo rectángulo. Si estamos trabajando con el teorema de Pitágoras, por ejemplo, esos lados simplemente se le denominan catetos y el lado más largo hipotenusa. Sabemos que el teorema de Pitágoras nos afirma que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero cuando ya estamos trabajando o utilizando las relaciones trigonométricas, estos catetos reciben un nombre especial. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar primero con el seno de un ángulo. Puede ser el ángulo C o el ángulo B. En este caso vamos a utilizar el ángulo B. Dejamos el seno del ángulo B va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, acá tenemos el cateto opuesto y de este lado está la hipotenusa. Entonces, el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aquí debemos tener en cuenta lo siguiente. En este caso estamos utilizando nada más el ángulo B, pero si nos referimos o utilizamos el ángulo C, quiere decir que este lado que está acá es el cateto opuesto, no es este. Este lado es el cateto opuesto, pero del ángulo B. Y este lado es el cateto opuesto del ángulo C. Y este viene siendo el cateto adyacente. Adyacente significa junto a. Entonces, quiere decir que es el lado o el cateto que está junto al ángulo. Bien, enseguida tenemos la tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y ahí tenemos las tres razones o relaciones trigonométricas principales. Ahora vamos a determinar o a encontrar las relaciones inversas. En este caso, iniciamos acá con la cotangente del ángulo B. La cotangente del ángulo B es la relación inversa de la tangente. Entonces, simplemente vamos a invertir esta fracción. Si aquí tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces al invertir nos queda cateto adyacente arriba o en el numerador sobre el cateto opuesto. Bien, y la relación inversa del coseno del ángulo B es la secante. Dejamos secante del ángulo B e invertimos esta fracción. Dejamos h sobre el cateto adyacente. Y la relación inversa del seno del ángulo B es la cosecante. Cosecante del ángulo B es igual a invertir esta razón. Dejamos hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, si ya conocemos las relaciones trigonométricas, ahora observemos lo siguiente. De acuerdo a los datos que nos está marcando acá, la pregunta nos dice que si el coseno es 4/5, es decir, aquí tenemos el coseno, vamos a escribir acá, bueno, si no, vamos a dejarlo de este lado, aquí dejamos cateto adyacente y dice que el cateto adyacente, quiere decir, ¿cuál es el cateto adyacente? Es este, ¿ok? Entonces, el cateto adyacente de este ángulo mide 4
y la hipotenusa mide 5. Entonces aquí dejamos 5. Quiere decir que aquí tenemos el número 3. Entonces, este triángulo se le denomina triángulo pitagórico y se suele utilizar mucho para preguntas o cuestionamientos de tipo examen. Entonces, observamos acá. Si nos dice que el coseno del ángulo B es igual a 4/5 o de cualquier ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces, ¿cuál viene siendo la razón o relación inversa, que es la secante? Aquí tenemos la secante. Entonces, quiere decir que aquí vamos a invertir lo que es esta fracción. Y tal y como la tenemos acá, quiere decir que arriba tenemos el número 5 y abajo el número 4. ¿Ok? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y es lo único que nos está pidiendo el problema. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta es el inciso C.